¿Alguna vez te has dado cuenta de que el dolor que sientes en tu interior no proviene realmente del hecho en sí, sino de la forma en que lo interpretas? Una palabra descuidada de alguien puede quitarte el sueño durante toda la noche, mientras que para otra persona no es más que un murmullo pasajero. Un pequeño fracaso puede hundirte en la desesperación o convertirse en el punto de inflexión que te hace más fuerte. Marcus Aurelius, el emperador filósofo romano, escribió una vez: "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment." Si te angustia algo externo, el dolor no proviene de la cosa misma, sino de tu juicio sobre ella, y tú tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Esa frase es como un espejo que refleja la manera en que vivimos. El mundo exterior no puede tocar tu alma a menos que tú se lo permitas. Sin embargo, la mayoría de nosotros pasamos la vida dejando que las circunstancias dicten nuestras emociones, enfadándonos por un desconocido que se cuela en la fila, sintiéndonos heridos por una crítica o derrumbándonos tras un tropiezo. En realidad, lo que te hace sufrir no es el hecho en sí, sino la interpretación y la magnitud que tú mismo le das. Entonces, ¿cómo liberarnos? ¿Cómo dejar de ser esclavos de lo externo y convertirnos en dueños de nuestra mente? Ese camino es la esencia de la filosofía estoica. Aprender a cambiar la mirada para transformar la vida. Y en este video, te invito a recorrerlo juntos, desde reconocer la raíz del dolor, aprender a observar la mente, cambiar la perspectiva, hasta llegar a la libertad interior, ese lugar donde nadie ni nada puede robarte la paz. Vivimos en un mundo donde constantemente nos enfrentamos a situaciones que nos generan estrés, frustración o tristeza. Un semáforo que se pone rojo justo cuando vamos tarde, un mensaje hiriente de un amigo, una crítica inesperada en el trabajo. A primera vista, parecen ser los hechos los que nos causan dolor. Sin embargo, Marco Aurelio nos enseña que el sufrimiento no proviene de las cosas externas, sino de nuestra interpretación de ellas. Esta idea puede sonar sencilla, pero tiene un poder transformador cuando aprendemos a aplicarla. Imagina a Laura, una joven profesional que trabaja en una empresa de diseño gráfico. Un día, su jefe le critica duramente un proyecto en el que ha invertido semanas de esfuerzo. Laura llega a casa sintiéndose completamente desanimada. Se pregunta si realmente es buena en su trabajo, si merece su posición, incluso si debería seguir en esa empresa. El evento externo, la crítica de su jefe, no tendría por qué causarle un sufrimiento tan intenso, pero su juicio sobre la situación amplifica el dolor. Laura interpreta la crítica como un ataque personal, y su mente comienza a recrear escenarios de fracaso y rechazo. Este fenómeno se repite en nuestra vida diaria más de lo que imaginamos. La clave está en comprender que nuestra mente evalúa los acontecimientos, y estas evaluaciones son las que determinan nuestro estado emocional. Una palabra amable puede alegrarnos el día. Una palabra malintencionada puede hundirnos, pero en ambos casos, el hecho objetivo sigue siendo el mismo. Es simplemente una palabra. El poder real reside en cómo decidimos percibirla. Marco Aurelio nos da la capacidad de transformar nuestra experiencia. Él no sugiere ignorar la realidad ni fingir que no existen problemas. Más bien, propone reconocer la diferencia entre los hechos y nuestras interpretaciones de los hechos. Esta distinción, aunque sutil, es fundamental. Cuando logramos observar nuestras emociones y pensamientos con claridad, nos damos cuenta de que tenemos el poder de revocar juicios que nos dañan. Laura, por ejemplo, podría aprender a ver la crítica de su jefe como una oportunidad de mejora, un aprendizaje para fortalecer sus habilidades, en lugar de un ataque a su valor personal. Un ejemplo histórico que ilustra esta idea es la vida de Epicteto, otro filósofo estoico. Epicteto nació esclavo y sufrió numerosas adversidades durante su vida, incluyendo enfermedades y limitaciones físicas. Sin embargo, mantenía una calma interior inquebrantable. Su secreto residía en no permitir que las circunstancias externas determinaran su felicidad o su paz interior. Cuando alguien le trataba injustamente, no se dejaba arrastrar por la ira ni la frustración.
En cambio, evaluaba la situación con perspectiva y elegía una respuesta que preservara su serenidad. Esta capacidad de separar la percepción de los hechos del sufrimiento emocional es lo que Marco Aurelio nos invita a desarrollar. Ahora bien, reconocer la fuente del sufrimiento no es suficiente si no lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, piensa en el tráfico. Cada día millones de personas se estresan por los atascos. ¿El tráfico en sí mismo causa angustia? No. Lo que causa angustia es la interpretación que hacemos del tráfico. Esto es horrible, siempre llego tarde. Todo el mundo está en mi contra. Si cambiamos la perspectiva y vemos el tráfico como un momento para escuchar un podcast, reflexionar o simplemente practicar la paciencia, nuestra experiencia se transforma. El mismo hecho externo, el mismo embotellamiento, puede convertirse en un espacio de crecimiento interior o en una fuente de ansiedad. Todo depende de nuestro juicio. Otro ejemplo puede encontrarse en las relaciones personales. Marta discute con su pareja por un malentendido. Se interpreta la discusión como una señal de que la relación está en peligro y se llena de miedo y resentimiento, el sufrimiento será intenso. Pero si observa la situación objetivamente, reconoce que los desacuerdos son normales y que su interpretación amplifica la emoción negativa, puede calmar su mente, comunicarse con claridad y resolver el conflicto sin dejarse arrastrar por la angustia. La práctica de esta filosofía no es automática. Requiere atención constante y entrenamiento de la mente. Los estoicos recomendaban ejercicios diarios de reflexión. Al final del día, analizar los acontecimientos que nos perturbaban y preguntarnos, ¿fue el hecho en sí lo que me causó dolor, o mi juicio sobre él? Con esta práctica, nuestra mente comienza a diferenciar entre lo que podemos controlar, nuestras percepciones, juicios y acciones, y lo que escapa a nuestro control, los hechos externos, las acciones de los demás, el azar. Un punto crucial es que este poder no elimina la realidad ni las emociones humanas, sino que nos permite gestionarlas de manera consciente. El dolor, la tristeza o la frustración siguen existiendo, pero dejan de dominar nuestra vida. Nos convertimos en observadores de nuestra mente en lugar de prisioneros de nuestras reacciones automáticas. Laura, después de semanas de práctica, comienza a notar la diferencia. Cuando recibe críticas, siente un momento de incomodidad, pero rápidamente puede revisar su interpretación y responder con calma, aprendiendo de la situación en lugar de sufrir por ella. En resumen, la primera lección de Marco Aurelio es clara y transformadora. El sufrimiento no nace de los hechos externos, sino de nuestra evaluación de ellos. Reconocer esta verdad es el primer paso para recuperar el control de nuestra mente y emociones. Es el punto de partida de un viaje hacia la libertad interior, donde aprendemos que la verdadera autoridad sobre nuestro bienestar reside dentro de nosotros, no en lo que ocurre fuera. Cada situación difícil se convierte en una oportunidad para practicar esta separación entre hecho y juicio, y cada desafío externo se transforma en un maestro que nos enseña a fortalecer nuestra mente y cultivar la serenidad. Si en la parte 1 comprendimos que el dolor no proviene de los hechos externos, sino de nuestra interpretación, ahora es momento de profundizar en cómo nuestra mente construye la experiencia del sufrimiento y cómo podemos empezar a tomar control de ella. Imaginemos a Daniel, un joven emprendedor que ha invertido todo su tiempo y dinero en lanzar una startup tecnológica. Tras meses de esfuerzo, uno de sus inversores rechaza su propuesta de financiación. La reacción inmediata de Daniel es un torbellino de emociones. Decepción, frustración, ansiedad, incluso miedo al fracaso. Si Daniel se deja arrastrar por estos sentimientos, cada acción que realice después estará teñida por el pánico o la desesperanza. Su mente amplifica el rechazo del inversor hasta convertirlo en un obstáculo gigantesco, un monstruo que amenaza con destruir su sueño. Sin embargo, el hecho objetivo sigue siendo el mismo: un inversor decidió no invertir. Nada más. El dolor surge de la interpretación que Daniel hace del hecho. Este mecanismo es universal. Nuestra mente tiende a exagerar, anticipar escenarios catastróficos y proyectar miedos sobre el futuro. Lo que Marco Aurelio nos enseña es que tenemos el poder de desactivar esas proyecciones. No podemos controlar la decisión del inversor,
pero sí podemos controlar nuestra evaluación del hecho y, por lo tanto, nuestra respuesta emocional. Daniel puede decidir ver el rechazo como un aprendizaje. Entender qué aspectos de su propuesta no fueron convincentes, mejorar su proyecto y presentarlo a otros posibles inversores con mayor confianza. Al cambiar su juicio, su dolor disminuye y se abre una vía constructiva. Un ejemplo histórico lo encontramos en la vida de Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto. Durante su encarcelamiento en campos de concentración, Frankl observó que algunas personas se rendían al sufrimiento, mientras otras, a pesar de las condiciones extremas, mantenían la esperanza y encontraban un propósito. Su conclusión: la libertad última del ser humano reside en su capacidad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Incluso cuando todo lo externo parecía perdido, la mente podía elegir cómo responder. Esta es la esencia de la enseñanza de Marco Aurelio. El control interno siempre está disponible, aunque el mundo exterior sea caótico. Otro ejemplo cotidiano puede encontrarse en las redes sociales. Ana se encuentra a menudo angustiada al leer comentarios negativos sobre su trabajo o publicaciones personales. La experiencia real, un comentario crítico, es neutra. Lo que genera sufrimiento es la interpretación personal. Me odian, no sirvo para nada, todos me juzgan. Al darse cuenta de que estos pensamientos son juicios propios y no hechos absolutos, Ana puede detenerse y reevaluar. Tal vez el comentario refleja la opinión de una persona, no la verdad sobre su valor. Cambiar la perspectiva transforma la angustia en serenidad y nos permite interactuar con el mundo de manera más equilibrada. La filosofía estoica propone prácticas concretas para entrenar la mente en esta habilidad. Una de ellas es la visualización negativa. Imaginar posibles eventos adversos antes de que ocurran, pero sin dejar que generen pánico. Este ejercicio prepara la mente para enfrentar desafíos sin ser arrastrada por emociones desbordantes. Por ejemplo, si Daniel hubiera anticipado la posibilidad de un rechazo, habría podido planificar su reacción y reducir la intensidad de su sufrimiento cuando ocurrió. Al reconocer que el dolor no proviene del hecho, sino de su estimación, la mente se fortalece y aprende a responder con claridad y eficacia. Además, la práctica del diálogo interno consciente es crucial. Cada vez que surge una emoción negativa, podemos preguntarnos: ¿esta angustia proviene del hecho en sí o de mi interpretación del hecho? Hacerlo de manera sistemática permite desacoplar la emoción de la realidad externa. Es como mirar el mundo a través de un cristal más claro, donde los hechos se ven tal como son, sin el filtro distorsionado del miedo o la ira. Marco Aurelio también nos recuerda que el poder de revocar un juicio está siempre presente. No importa si el sufrimiento se ha arraigado durante años. En cualquier momento podemos decidir reevaluar la situación. Tomemos el ejemplo de Paula, que durante décadas se sintió herida por comentarios despectivos de su familia. Cuando comenzó a aplicar la práctica estoica de cuestionar sus juicios, comprendió que el dolor era más resultado de su interpretación que de los comentarios en sí. Con este cambio de perspectiva, experimentó una liberación emocional significativa, recuperando la paz y la confianza en sí misma. Otro punto clave es que esta habilidad no elimina la responsabilidad ni nos vuelve insensibles. No se trata de ignorar problemas o emociones, sino de reconocer el poder de nuestra mente sobre nuestra experiencia. Cuando Daniel o Paula enfrentan un desafío, no significa que no sientan dolor. Significa que aprenden a manejarlo conscientemente, evitando que los controle o los paralice. Este enfoque permite actuar con racionalidad, sabiduría y efectividad, incluso en medio de la adversidad. En síntesis, la mente actúa como arquitecta del sufrimiento. Lo construye y lo amplifica, pero también posee la llave para desarmarlo. Marco Aurelio nos enseña que el primer paso hacia la libertad emocional es reconocer la diferencia entre hechos y juicios, y que nuestra capacidad de evaluar, reinterpretar y revocar juicios nos devuelve el control sobre nuestra vida. Cada evento externo se convierte en un ejercicio para fortalecer la mente. Una oportunidad para practicar la serenidad y elegir la respuesta que queremos dar.
Al adoptar esta perspectiva, la vida deja de ser una cadena de sufrimientos impuestos por el mundo y se convierte en un terreno donde podemos cultivar paz, resiliencia y sabiduría. La clave está en entrenar la mente, observar las emociones, cuestionar nuestras interpretaciones y reclamar el poder interno que siempre ha sido nuestro. Así, cada desafío deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro silencioso que nos guía hacia la libertad interior. Hasta ahora hemos comprendido que el sufrimiento proviene de nuestras interpretaciones y que la mente tiene el poder de revocar esos juicios. Sin embargo, la verdadera maestría surge cuando aprendemos a transformar nuestras percepciones en una fuente de poder personal. Este es un principio central de Marco Aurelio. La forma en que vemos el mundo determina no solo nuestro dolor, sino también nuestra capacidad de actuar y crecer. Consideremos la historia de Alejandro, un joven atleta que ha dedicado años a entrenar para una competencia internacional. Poco antes del evento, su entrenador le comunica que ha cometido un error administrativo y que, debido a ello, no podrá participar. La decepción es inmediata. Alejandro siente frustración, tristeza y rabia. Cualquier persona en su situación se sentiría devastada. Sin embargo, Alejandro recuerda un principio que aprendió de la filosofía estoica. El evento externo no puede robarle la calma si él no se lo permite. En lugar de centrarse en la injusticia de la situación, Alejandro decide examinar lo que sí está bajo su control: su entrenamiento, su disciplina y su actitud. Transforma el obstáculo en una oportunidad para perfeccionar su técnica, planear nuevas metas y fortalecer su resiliencia emocional. Este ejemplo ilustra cómo el cambio de percepción no elimina el dolor, pero sí convierte la energía emocional en algo productivo. Marco Aurelio entendía que la mente humana es como un instrumento musical. Puede producir caos si se toca sin control, o armonía si se entrena con atención. Cada pensamiento, cada juicio sobre los acontecimientos externos, es una cuerda que puede ser afinada para generar claridad y fuerza. En la vida cotidiana, el poder de transformar la percepción se manifiesta en situaciones más simples pero igualmente significativas. María, por ejemplo, recibe comentarios negativos sobre un proyecto artístico que presentó en su comunidad. Su primera reacción es sentirse herida y rechazada. Sin embargo, al reflexionar sobre la enseñanza de Marco Aurelio, se pregunta: ¿es esta crítica un reflejo de mi valor como persona o simplemente una opinión externa? Esta revisión cambia radicalmente su respuesta emocional. En lugar de sucumbir al desaliento, María decide analizar los comentarios de manera objetiva, extraer aprendizajes y mejorar su obra. Lo que inicialmente parecía una fuente de sufrimiento se convierte en un impulso creativo. Un caso histórico relevante es el de Séneca, otro filósofo estoico. Durante su vida, enfrentó intrigas políticas, destierros y amenazas constantes a su posición. A pesar de ello, Séneca escribió extensamente sobre la capacidad de usar la adversidad como un medio para fortalecer la mente. Según él, los obstáculos no deben ser vistos como barreras, sino como oportunidades para practicar virtud, paciencia y discernimiento. Esta perspectiva coincide plenamente con la idea de Marco Aurelio de que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo, aunque en este caso aplicado al ámbito emocional y psicológico. La transformación de la percepción requiere un entrenamiento constante. No basta con entender conceptualmente que el dolor depende de nuestra interpretación. Debemos practicar activamente la observación de nuestros juicios. Un ejercicio útil es el diario reflexivo, donde cada día registramos los momentos que nos provocaron malestar y analizamos qué parte provino de la realidad objetiva y qué parte de nuestras estimaciones mentales. Con el tiempo, esta práctica desarrolla una mayor conciencia de la mente, permitiéndonos elegir respuestas más equilibradas y efectivas. Además, es importante reconocer que el control de la percepción no significa represión emocional. No se trata de ignorar la tristeza o la ira, sino de ser conscientes de su origen y su naturaleza. Por ejemplo, cuando Juan recibe una crítica en su trabajo, puede sentir frustración, pero al analizarla, entiende que el malestar surge de su interpretación de la crítica, no de la crítica en sí. Con esta claridad, puede decidir cómo responder.
aprender, mejorar o incluso ignorar la opinión si no es constructiva. Así, la emoción deja de ser un amo y se convierte en una guía útil. Otra técnica estoica poderosa es la visualización del control. Imaginar escenarios adversos y practicar mentalmente la respuesta adecuada antes de que ocurran. Este método no solo prepara la mente para la adversidad, sino que también fortalece la confianza interna. Cuando Alejandro, el atleta, se enfrenta a la exclusión de la competencia, su mente ya está entrenada para evaluar la situación objetivamente y actuar con resiliencia. La anticipación consciente convierte la percepción en una herramienta de empoderamiento, no en un generador de sufrimiento. Incluso en conflictos interpersonales, esta práctica demuestra su valor. Imaginemos que Carla tiene un desacuerdo con un amigo cercano. Su reacción inicial puede ser enojo o tristeza. Sin embargo, al aplicar la técnica estoica de revisión de juicios, Carla se pregunta, ¿el conflicto es un ataque a mí o una expresión de opiniones diferentes? Al separar la percepción del hecho, Carla puede responder con empatía, buscar entendimiento y mantener la relación, evitando que la situación se convierta en un terreno fértil para el resentimiento. En síntesis, la tercera lección de Marco Aurelio es que la percepción es poder. No solo determina cuánto sufrimos, sino que puede convertirse en una fuente de fortaleza, creatividad y resiliencia. Los eventos externos no cambian, pero nuestra interpretación sí. Y al transformar nuestra percepción, transformamos nuestra vida. Cada desafío, cada crítica o cada obstáculo se convierte en una oportunidad para ejercitar la mente, fortalecer el carácter y acercarnos a la libertad interior. Al final, la enseñanza es clara. No somos víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de nuestra experiencia interna. Cada pensamiento y cada juicio nos da la posibilidad de elegir, sufrir en vano o aprender y crecer. Marco Aurelio nos recuerda que el poder de revocar y reinterpretar siempre está en nuestras manos, y que esta capacidad, practicada día a día, nos conduce a una vida más plena, consciente y serena. Hasta ahora, hemos explorado cómo el sufrimiento surge de nuestras interpretaciones y cómo podemos transformar nuestras percepciones en poder. Sin embargo, la verdadera sabiduría estoica no se limita a la teoría. Requiere práctica diaria y consciente. Marco Aurelio nos invita a entrenar la mente constantemente, de manera que la libertad interior se convierta en un hábito, no en un momento aislado de claridad. Consideremos a Sofía, una profesora que trabaja en una escuela con numerosos desafíos. Cada día enfrenta quejas de alumnos y padres, problemas administrativos y situaciones inesperadas que podrían alterarla emocionalmente. Al principio reaccionaba con estrés y frustración, los problemas externos dominaban su estado de ánimo. Inspirada por las enseñanzas de Marco Aurelio, decide implementar ejercicios diarios de observación y reflexión. Cada noche, anota los momentos en que se sintió perturbada y analiza. ¿El malestar provino de la situación en sí o de mi interpretación de ella? Con el tiempo, Sofía nota un cambio profundo. Una discusión acalorada con un colega ya no la arrastra a la ira. La interpretación consciente le permite responder con calma y claridad. Lo que antes era un dolor constante se convierte en una oportunidad para fortalecer su paciencia, su empatía y su capacidad de resolución. Este ejemplo refleja un principio central. La práctica diaria transforma la percepción en un hábito de libertad emocional. Un ejemplo histórico poderoso es el del emperador Marco Aurelio mismo. A pesar de gobernar un imperio lleno de conflictos, guerras y traiciones, mantenía un diario personal donde reflexionaba sobre sus pensamientos, emociones y juicios. Estas reflexiones le ayudaban a desarrollar la autodisciplina y la serenidad, recordándose constantemente que los eventos externos no podían perturbar su paz interior si él no se lo permitía. Su diario, conocido como Meditaciones, es un testimonio vivo de cómo la práctica cotidiana refuerza la libertad de la mente. Aplicar esto en la vida moderna requiere constancia y paciencia. Un ejemplo común es el manejo del correo electrónico o las noticias negativas. Pedro, un ejecutivo,
solía dejar que cada mensaje estresante dominara su día. Después de aprender a cuestionar sus juicios, comenzó a leer los mensajes con atención, identificar lo que realmente necesitaba acción y dejar de lado interpretaciones negativas automáticas. El estrés disminuyó y su productividad aumentó. La diferencia no estaba en los correos, sino en la forma consciente de percibirlos y evaluarlos. Otro aspecto esencial es la anticipación consciente del sufrimiento. Marco Aurelio aconsejaba imaginar posibles contratiempos antes de que ocurran, no para alarmarse, sino para preparar la mente. Esta técnica ayuda a reducir el impacto emocional de los eventos inesperados. Por ejemplo, Laura, la joven profesional que mencionamos antes, practica diariamente imaginar posibles críticas o fallos en su trabajo y planificar su respuesta racional y calmada. Cuando ocurre un contratiempo real, ya no es un terremoto emocional, sino un desafío manejable. La mente entrenada sabe distinguir entre hecho y juicio, reduciendo el sufrimiento innecesario. Además, la práctica diaria implica reconocer la impermanencia de las emociones y los juicios. Cada molestia, cada disgusto, es temporal. Marta, una artista que enfrentó críticas severas, aprendió a recordar que las emociones negativas son pasajeros estados de la mente, no verdades absolutas. Esta conciencia le permitió distanciarse de la reacción inmediata y elegir una respuesta más sabia. Aprender, mejorar y mantener su equilibrio interno. El autocontrol también se fortalece mediante la observación de pensamientos automáticos. Cada vez que surge una emoción negativa, debemos preguntarnos, ¿estoy sufriendo por lo que ocurrió o por la interpretación que estoy haciendo de ello? Esta práctica, aunque sencilla, es profundamente transformadora. Es como entrenar un músculo. Al principio puede costar esfuerzo, pero con la repetición diaria, se vuelve natural responder desde la serenidad y la claridad, en lugar de la reacción impulsiva. Un ejemplo adicional se encuentra en la gestión de relaciones personales. Carla, que antes se enojaba fácilmente con amigos y familiares, comenzó a aplicar la reflexión estoica. Cuando surge un conflicto, observa sus pensamientos y emociones, identifica cuáles provienen de sus interpretaciones y cuáles son hechos objetivos. Con este método, los desacuerdos ya no son fuentes de sufrimiento desproporcionado, sino oportunidades para practicar paciencia, empatía y comunicación efectiva. Marco Aurelio también subraya la importancia de recordar constantemente nuestra libertad interior. No se trata de momentos esporádicos de calma, sino de una disciplina diaria que convierte la claridad mental en hábito. Al despertar, antes de enfrentarse a los desafíos del día, podemos reflexionar sobre el control que tenemos sobre nuestras interpretaciones y emociones. Al acostarnos, revisamos los acontecimientos del día, identificando dónde cedimos a juicios negativos y planificando cómo mejorar. Esta rutina fortalece el poder de la mente y crea un escudo interno contra el sufrimiento innecesario. En resumen, la práctica diaria de la libertad interior consiste en observar y cuestionar nuestros juicios y emociones, diferenciar hechos de interpretaciones, visualizar y anticipar desafíos con calma, registrar y reflexionar sobre experiencias diarias, reforzar la mente mediante disciplina y constancia. Cada uno de estos pasos convierte los eventos externos, que antes eran fuentes de dolor, en entrenamientos para la resiliencia y la sabiduría. La mente, bien entrenada, deja de ser víctima de circunstancias externas y se convierte en el arquitecto consciente de la propia experiencia. Así, el sufrimiento disminuye, la claridad aumenta y la vida cotidiana se transforma en un camino de aprendizaje y fortaleza interna. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo exterior, sino en cultivar la mente y el juicio interior. La práctica diaria convierte esta filosofía en acción concreta, transformando la percepción en poder y el sufrimiento en oportunidad. Hemos recorrido un largo camino, desde reconocer que el sufrimiento proviene de nuestras interpretaciones, hasta aprender a transformar la percepción en poder y practicar diariamente la libertad interior. Ahora, la última lección de Marco Aurelio nos invita a integrar todo este conocimiento en un estilo de vida consciente y resiliente.
La verdadera maestría consiste en hacer de la libertad interna una parte permanente de nuestra existencia, no un momento aislado de claridad. Imaginemos a Ricardo, un gerente que enfrenta presión constante en su trabajo y tensiones familiares. Antes, cada situación estresante lo arrastraba al agotamiento emocional. Llegaba a casa con frustración, discutía con su familia y dormía intranquilo. Inspirado por las enseñanzas estoicas, decide aplicar todo lo aprendido. Observa sus emociones, cuestiona sus juicios y reconoce que está bajo su control y que no. Con práctica constante, su perspectiva cambia. Los problemas no desaparecen, pero su reacción se transforma. Ahora responde con calma, claridad y creatividad, usando cada desafío como oportunidad de crecimiento. La filosofía de Marco Aurelio no propone eliminar las emociones negativas, sino domesticar la mente para que las emociones no dominen la vida. Cada dificultad externa, cada crítica o injusticia, se convierte en un maestro silencioso que enseña paciencia, resiliencia y sabiduría. Como Ana, una profesional que enfrenta competencia y rechazo en su carrera, aprende a ver cada obstáculo como una oportunidad para fortalecer sus habilidades, en lugar de una amenaza a su autoestima. Este cambio de perspectiva permite que la adversidad deje de ser fuente de sufrimiento y se transforme en un impulso de acción y aprendizaje. Un ejemplo histórico que ilustra esta idea es Séneca, quien enfrentó intrigas políticas, exilios y amenazas a su vida. A pesar de estas circunstancias, su paz interior permaneció intacta, gracias a su disciplina mental. Él comprendió que la libertad interior depende únicamente de la mente, no de los eventos externos. Esta enseñanza es esencial para nuestra vida moderna. Los problemas siempre existirán, pero nuestro sufrimiento depende de cómo los percibimos y respondemos a ellos. Para integrar estas enseñanzas en la vida diaria, es fundamental adoptar ciertas prácticas. Revisión diaria. Cada noche, reflexiona sobre los eventos del día y cuestiona tus interpretaciones. Visualización consciente. Anticipa posibles desafíos sin temor, preparando la mente para responder con serenidad. Diálogo interno positivo. Cuando surja una emoción intensa, pregúntate si proviene de la situación o de tu juicio sobre ella. Aceptación activa. Reconoce lo que no puedes cambiar y enfoca tu energía en lo que sí está bajo tu control. Uso de la adversidad como maestro. Cada dificultad externa es una oportunidad para entrenar la mente y fortalecer el carácter. Tomemos el ejemplo de Clara, una madre que enfrenta constantemente conflictos familiares. Al principio, se sentía abrumada y culpable ante cada pequeño desacuerdo con sus hijos. Con la práctica estoica, aprende a observar sus emociones y cuestionar sus juicios. Comprende que los conflictos son naturales y no reflejan su valor como madre. Esta nueva perspectiva le permite responder con paciencia, enseñar a sus hijos y mantener la armonía familiar, transformando situaciones potencialmente dolorosas en lecciones de crecimiento y conexión. Marco Aurelio nos recuerda que el poder de la mente es ilimitado, pero requiere atención constante y disciplina. La libertad interior no es un regalo que llega de manera espontánea. Es el resultado de años de práctica, reflexión y autoconocimiento. Cada desafío, cada emoción intensa, es un entrenamiento que fortalece nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta y mantener la serenidad. Otro ejemplo contemporáneo se encuentra en líderes que enfrentan crisis complejas. Un CEO puede recibir malas noticias sobre pérdidas financieras, críticas públicas o conflictos internos. La reacción instintiva podría ser el pánico o la culpa. Sin embargo, al aplicar principios estoicos, reconoce la situación objetivamente, identifica qué puede controlar y actúa desde la calma y la claridad. Esta mentalidad no solo protege su bienestar emocional, sino que también le permite tomar decisiones más efectivas y estratégicas. Finalmente, la libertad interior se convierte en un estilo de vida consciente. No significa vivir aislado del mundo ni ignorar los problemas. Significa estar presente, observar la mente, cuestionar los juicios y elegir respuestas conscientes. Cada día es una oportunidad para practicar esta disciplina, para fortalecer el carácter y acercarse a una vida plena y equilibrada.
Marco Aurelio nos muestra que el sufrimiento es una elección y que el dominio de nuestra mente es la llave para vivir con paz y propósito. En resumen, la quinta y última lección de Marco Aurelio es clara. La libertad interior es posible para todos, pero requiere práctica constante y consciente. Los eventos externos seguirán ocurriendo, pero nuestro sufrimiento depende únicamente de nuestra percepción y juicio. Al entrenar la mente, cuestionar nuestras interpretaciones y transformar el dolor en aprendizaje, podemos vivir con serenidad, resiliencia y sabiduría, incluso en medio de la adversidad. Cada historia, cada ejemplo histórico o contemporáneo, nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en nuestro interior. Marco Aurelio nos invita a reclamar ese poder, a no ser esclavos de nuestras emociones ni de los eventos externos, y a convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. Así, la vida se transforma. Del sufrimiento innecesario a la libertad consciente, del caos exterior a la paz interior, de la reacción impulsiva a la acción sabia. Al final, la filosofía estoica no es un conjunto de teorías abstractas, sino un manual práctico para vivir con plenitud, enseñándonos que el dominio de nuestra mente es la mayor victoria que podemos alcanzar. Cada día es una oportunidad para aplicar estos principios, fortalecernos y acercarnos a la libertad interior que Marco Aurelio consideraba esencial para una vida verdaderamente humana y significativa.